Es un hecho que el mundo ha estado conectado durante milenios en un pasado global. Las redes de intercambio que conectaban la China de la dinastía Han con el mundo permitieron traspasar las fronteras, entretejiendo pueblos de diferentes culturas, religiones e idiomas, compitiendo entre sí e influenciándose las unas con las otras. El término de las rutas de la seda, acuñado a finales del siglo XIX, cautivó la imaginación de académicos para explicar el proceso de intercambio cultural y de mercancías, siendo la seda, entre otras, la más protagonista. Curiosamente, son los países de la ruta de la seda los que nuevamente cobran hoy una gran relevancia, desplazando el centro de gravedad del mundo de Occidente a Oriente. Dos expediciones marítimas por el Atlántico, realizadas hace poco más de 500 años, sentaron las bases para Europa de un desplazamiento económico y político sin precedentes. Viajando por el mismo océano, Colón descubre el Nuevo Mundo sin saberlo. En tanto, Magallanes descubre una ruta desconocida entre Europa, el Océano Índico y el sur de Asia, navegando por el oeste hacia el extremo sur de Sudamérica, pasando entre la Patagonia y Tierra del Fuego. En la actualidad, Asia se fortalece a una velocidad inimaginable en un entorno global que involucra a Occidente, pero el despertar del sol en Oriente no implica que se está poniendo en Occidente. Todavía no, al menos por ahora. El PIB mundial ha experimentado un gran movimiento en las últimas décadas. Desde la década de los 80, solo China sacó de la pobreza a más de 800 millones de personas. Para inicio de la primera década del siglo XXI, su PIB solo era un poco más de la tercera parte del de Estados Unidos, pero 15 años más tarde lo sobrepasa. Con el mismo empuje de China, la India expande su clase media a un ritmo extraordinario. Para Occidente las cosas son bien diferentes. Desde el 2015, corrientes aislacionistas y disgregadoras ha sido lo usual en ese lado del mundo. Mientras Oriente extiende lazos de unión y colaboración en la región, estrechando sus vínculos y potenciando el trabajo mancomunado, Occidente se desarticula. En Oriente se teje un relato común de intereses recíprocos, un pasado compartido y un futuro conjunto, con China a la vanguardia asumiendo el liderazgo. Países de Asia meridional y oriental como Afganistán, Rusia, China, Turquía, Irán, India y Pakistán se unen a las antiguas repúblicas exsoviéticas, poseedoras de una gran riqueza de recursos y llamadas coloquialmente stans, por su terminación en dicho sufijo, como Kazajistán, Tayikistán, Turkmenistán, Kirguistán y Uzbekistán. Todos estos países exploran formas de trabajo conjunto, ensamblando toda una red de intercambio de proyectos con inversiones descomunales para el desarrollo de su infraestructura estatal, como oleoductos, gasoductos, instalaciones energéticas, aeropuertos y carreteras, entre otros. Pero no hay que subestimar que existen diferencias entre ellos que hay que resolver. Los conocedores de las rutas de la seda saben muy bien
que la imprevisibilidad y la excentricidad forman parte de la idiosincrasia de la región, además de tener un pésimo historial en materia de derechos humanos y límites a la libertad religiosa. Es un hecho que el nuevo siglo XXI trae vientos de cambio para Oriente y el mundo en general. Tanto Estados Unidos como China, desde comienzos del siglo, conciben proyectos globales que reviven las antiguas rutas de la seda en una red internacional de conexiones económicas y de transporte. Cuando el presidente de China, Xi Jinping, asume el poder desde el 2013, lanza la iniciativa llamada Un cinturón, una ruta, como proyecto del siglo. Declara financiar más de 1000 proyectos en 49 países a nivel internacional para crear infraestructura de ferrocarriles, rutas y relaciones comerciales y financieras que unirían a China con Asia Central, Occidental y parte del sur, facilitando la cooperación económica para los países participantes. Y hoy día son más de 80 países los que participan de dicha iniciativa. El cinturón representa las conexiones por tierra de países vecinos y no vecinos a China. Y la ruta representa una vía marítima que logra conectar las vías navegables con el Océano Índico, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. Se busca planificar a largo plazo el futuro de China con especial atención en los recursos energéticos como el gas y el petróleo, además de los acuerdos comerciales que permitan garantizar el suministro a gran escala, involucrando los países que la historia llamó la Ruta de la Seda, una ruta que desde el siglo I hasta el XV realizaba un flujo comercial y cultural recíproco entre civilizaciones como la China, India, Grecia, Persia y Roma. En todo este proceso de implementación, China se expande a Europa y África. Permea algunos países de Latinoamérica y el Caribe, incluso a gobiernos fallidos como el de Venezuela, que seguramente pagará su deuda con petróleo. Inicia su masiva empresa de financiación subvencionando obras de infraestructura de los países participantes, pero sus altos costos de financiación lo llevan a que algunos opositores pongan en tela de juicio el proyecto del siglo, manifestando que más que un plan filantrópico colaborativo, China se ha convertido en una empresa financiera que busca enriquecer a contratistas chinos particulares y a Pekín, evidenciando que los endeudamientos de algunos de los países integrantes han llegado al incumplimiento de pagos. Detractores de esta iniciativa la tildan de ambigua al financiar obras que no tienen relación entre sí y que no parecieran formar parte de un plan global, coherente, además de carecer de toda lógica comercial. Algunos observadores han advertido que la burbuja de un cinturón, una ruta, está comenzando a estallar y los planes de China son poco más que una empresa colonial. Si antes todos los caminos conducían a Roma, hoy lo hacen a Pekín. El resultado de toda esta integración de países ha ocasionado que China, líder de la iniciativa, obtenga un gran poder económico, no solo prestando dinero, sino obteniendo el control de grandes corporaciones estadounidenses, íconos del capitalismo, para pesar de esta nación. El gran poder económico de China,
generado por su riqueza económica, le ha permitido una gran escalada en lo militar, iniciando una carrera armamentística sin precedentes. Los países desarrollados que antes asumían el liderazgo en este aspecto, como Estados Unidos, ven un riesgo para el orden mundial existente, y máxime si se trata de un país comunista. Estamos entrando a un choque de civilizaciones. La dependencia financiera hacia China de algunos de los países participantes ha demostrado una gran desconfianza, y la pretensión de aparecer ante el mundo como un colaborador filantrópico se percibe hoy como una nueva forma de colonialismo que convierte a algunas de las naciones implicadas en estados tributarios de Pekín. El mundo se divide en dos y Occidente se fractura cada vez más, mientras China se fortalece a una velocidad increíble. La dicotomía entre Oriente y Occidente moldea el siglo XXI. Estamos asistiendo a un periodo transitorio con el paso de un mundo unipolar a uno bipolar. La democracia liberal está en suspenso, si no es que ya ha caducado. Un Atlántico dividido convertirá a Europa en un apéndice de Eurasia. El progreso chino en las últimas 4 décadas ha permitido al mundo tener una nueva visión y comprensión del socialismo. China se ha convertido en adalid del mundo. Estamos asistiendo no a un nuevo mundo, sino más bien al renacimiento del viejo con las nuevas rutas de la seda. Ellas están en ascenso y continuarán estándolo. La forma como evolucionen cambiará el mundo, el futuro del mundo, para bien o para mal. La pregunta que yo me hago después de leer el libro es: ¿qué futuro le deparará a Occidente? ¿Y por qué no decirlo? ¿Cuál será el futuro de nuestra sociedad?